A continuación se dirige a ustedes el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Bueno, quiero darle una bienvenida muy especial a todos ustedes. Para nosotros, para la ANDI, para todo el grupo de la ANDI, es verdaderamente satisfactorio ver un auditorio de este tamaño lleno, con la presencia de todos ustedes, con la presencia de personas del sector público, del sector privado, de autoridades, con visitantes internacionales, con empresarios además de todos los sectores, a lo que hemos denominado nuestro primer SEC, que es el Congreso Empresarial Colombiano, en el marco de la Asamblea de la ANDI. Lo primero que quisiera hacer, por supuesto, es darle un saludo muy especial al señor Ministro de Hacienda, a quien le agradecemos que como es tradición en esta casa, haya venido a dar las palabras de bienvenida y haya venido a hacer la apertura del Congreso y Asamblea de la ANDI. Ministro, gracias por estar aquí. Usted ha sido muy deferente. Sabemos que ha tenido inclusive que hacer algunos esfuerzos de agenda muy especiales para poder cumplir, inclusive personales muy fuertes para poder cumplir con esta invitación anual. Saludar, por supuesto, al doctor Alfonso Gómez, nuestro presidente de Junta de Dirección Nacional, a todos los miembros de la Junta de Dirección Nacional que además se encuentran aquí, que ustedes saben que son representantes de todos los sectores, de las regiones, de las cámaras. Saludo al doctor Juan Carlos Pinzón, que vi que ya llegó. Doctor Juan Carlos, embajador en los Estados Unidos, muchas gracias por estar aquí. Va a ser también uno de nuestros ponentes, al doctor Daniel Arango, viceministro de Industria, al doctor Carlos Eduardo Correa, alto consejero para las regiones, al señor almirante Antonio José Martínez, al señor almirante Belio Ramírez, al doctor Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, al doctor Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, a los representantes del Gobierno Nacional, a los señores congresistas que se encuentran hoy en día con nosotros, al doctor Oscar Iván Zuluaga, que sabemos que está con nosotros en este momento, a la doctora Marta Lucía Ramírez, que nos honra con su presencia, al alcalde de Medellín, doctor Federico Gutiérrez, a los representantes de las autoridades locales, a todos los congresistas que además viajaron miles de kilómetros por estar aquí, Rebeca, Xavier, a todos, a Marco, a todos, y perdón que no los voy a mencionar a todos, pero muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Alfonso Múnera, nuestro cartagenero muy querido, además que está presente. A mis compañeros dirigentes gremiales, que además son los compañeros en muchos casos del Consejo Gremial y de otras labores y de otros escenarios, también les quiero dar un saludo muy especial. A los funcionarios y mis compañeros de la ANDI les quiero dar un saludo especial, porque la verdad es que nada de lo que ustedes ven que hace esta asociación, que a veces habla de muchos temas y que a veces aparece en muchos escenarios, en realidad es el producto del trabajo de más de 200 personas que trabajan conmigo todos los días, a los medios de comunicación, a mi esposa Nana Torres aquí presente, a todos ustedes que se han tomado el tiempo y que nos han hecho la deferencia de acompañarnos el día de hoy. Yo quiero hablarles a ustedes de 2 o 3 temas. Quiero hablarles un poco del contenido de lo que vamos a tener en nuestro SEC, primer Congreso Empresarial Colombiano, que además, como ustedes saben, en su mismo nombre o por su mismo nombre, lo que busca es unir al sector privado para que dé los debates importantes que merece nuestra nación, para que piense en el futuro, para que tengamos un espacio de reflexión, para que tomemos decisiones, para que nos pronunciemos, para que seamos actores dinámicos de la sociedad colombiana. Quiero contarles y quiero buscar de alguna forma también llamar su atención sobre cosas que pasan en el mundo y que a veces o de las cuales no somos suficientemente conscientes en términos del efecto que pueden tener sobre nuestra economía o sobre nuestra sociedad, y que resulta que cada día más son definitivamente importantes y cada día más son definitivamente factores determinantes de lo que le sucede a la sociedad colombiana y a la economía colombiana. Quiero hablarles también un poco de la propuesta que ha venido haciendo la ANDI, cómo se desarrolló alrededor de transformación digital, perdón, de transformación productiva, que nosotros denominamos, como decía Alfonso Gómez hace un segundo, la estrategia para una nueva industrialización, y que se convirtió más que en un libro, se convirtió realmente en una agenda de trabajo que además de la cual hoy en día nos encontramos tremendamente orgullosos, porque ha sido una agenda de trabajo que no es solamente la de los empresarios, sino una agenda de trabajo que es la del país. El gobierno nacional está trabajando en ello, los gobiernos locales, los ministerios, de manera que para nosotros es muy importante poder decirlo. Y por último, quiero por supuesto referirme a algunos temas de la economía que para nosotros son de la mayor importancia hoy en día. El SEC, como lo hemos determinado nosotros, tiene 3 temas en particular. Vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar del tema de política industrial y vamos a hablar de algo que hemos denominado geoeconomía y geopolítico y su efecto sobre Colombia. Y me voy a referir de alguna forma a esos 3 temas y a por qué los hemos escogido. No hay la menor duda
de que estamos en este momento en un momento crucial para el desarrollo económico de la humanidad. Están pasando muchas cosas en términos de desarrollo, especialmente en el mundo digital. Negar lo que sucede en el mundo digital no será inteligente, negar lo que sucede en el mundo digital no será estratégico. Hay muchas señales que nos están llegando en este momento. Así como tuvimos una primera revolución industrial por allá en el siglo XVIII, en donde básicamente el gran elemento fue la máquina de vapor y los grandes telares que se encontraron y se instalaron y se inventaron además en ese momento, especialmente en las economías inglesas y europeas. Así como tuvimos una segunda revolución industrial cuando se inventó todos los procesos de producción en serie, el Fordismo, todo lo que terminó implicando, por ejemplo, producir automóviles en serie y poder hacerlos en forma muy eficiente. Así como en los años 70 hasta el año 2000 nos encontramos con una serie de sistemas interconectados, de unos nuevos robots y de sistemas de producción que cambiaron la forma de producir del mundo. En este momento hemos llegado a la revolución digital. La cuarta revolución digital, la cuarta revolución industrial. Muchas cosas no van a ser iguales, muchas cosas van a cambiar y van a cambiar rápida y contundentemente. Y un poco el objetivo nuestro en un escenario como en el que estamos hoy en día es que Colombia sea parte de ese cambio y que lo haga adelante y que lo haga a tiempo y que seamos pioneros, entre otras cosas porque tenemos nosotros la hipótesis de que efectivamente muchas de esas cosas se pueden adquirir y tendremos acceso a las mismas por precios relativos significativamente menores a los precios que se han venido utilizando, que de alguna forma se registraron en las antiguas revoluciones industriales. Era muy costoso imaginarse que íbamos a tener en un país como Colombia, en ese momento un país en vía de desarrollo muy atrasado, a principios del siglo XX, una fábrica, por ejemplo, de automóviles como las que estaban en ese momento naciendo en Detroit. Era muy impensable que lográramos nosotros en el siglo XVIII tener esas máquinas de vapor con el costo que tenían. Hoy en día no es impensable que nosotros podamos ser parte dinámica, activa, que tomemos ventaja de la nueva revolución digital. Lo podemos hacer casi que yendo a una feria, podemos hacerlo yendo a congresos, podemos hacerlo por internet, podemos comprarlo en línea, podemos encargarlo, podemos preparar a nuestros funcionarios, podemos nosotros mismos prepararnos y podemos hacer que Colombia esté realmente a la vanguardia de la revolución digital. Han aparecido muchas cosas. La verdad es que tenemos nuevos productos, la verdad es que tenemos nuevos desarrollos. Tenemos hoy cosas que afectan los hogares y que seguramente van a ser una competencia grande para quien históricamente ha producido productos para los hogares. Va a haber automóviles nuevos, va a haber, los drones están siendo parte importantísima de la agricultura y la agroindustria. Tenemos que estar activos allí y tenemos que tomar las decisiones pronto para que efectivamente podamos estar a la vanguardia. Yo estoy convencido que el país que tome la decisión correcta y la tome a tiempo va a recuperar una parte importante del rezago que haya construido a lo largo de quizá 2 o 2 siglos y medio de rezagos versus los países desarrollados en términos de la revolución industrial. Yo tengo la certeza de que todos los modelos de negocio van a cambiar. Tengo la certeza de que van a cambiar los modelos de negocio de las fábricas, por supuesto, de la gente que está metida en el tema de movilidad, de la gente que está metida en el tema de comunicaciones, pero van a cambiar los modelos de negocio también de los abogados, de los médicos, del sistema de salud. Va a cambiar el modelo de negocio también de los gobiernos. El gobierno va a ser distinto con esta revolución industrial y para eso tenemos además expertos que nos van a hablar durante estos 2 días con gran detalle de las oportunidades que existen en este momento en el mundo y de las cuales Colombia puede tomar ventaja. Esto no es solamente un tema de tomar la decisión en términos de comprar cosas y de traer las cosas, sino es un tema también en términos de talento humano. Tenemos que preparar nuestra juventud, tenemos que preparar nuestros profesionales, tenemos que preparar nuestros niños hoy en día y en cierta medida nosotros también, en la medida de que lo logremos, para que podamos realmente contar con el talento y con las habilidades para estar al frente de la revolución industrial. Ustedes saben la diferencia inmensa que existe entre los baby boomers, aquellos que estamos entre 47 y 65 años, con aquellos que están entre 29 y 46 años, los menores de 28 años o los jóvenes de 18 años que hoy en día hacen cosas impensables, que en el pasado probablemente solamente estaban destinadas a gente como astronautas o a grandes genios de la electrónica.
El mundo globalizado adicionalmente nos está permitiendo que las cosas puedan pasar de unas fronteras a las otras. Y quiero además referirme, teniendo eso en mente y teniendo eso dentro del fondo de sus pensamientos, a lo que está sucediendo en términos de lo que sucede en las fronteras hoy en día, y es una de las razones por las cuales además hemos invitado a una serie de expertos internacionales para que nos hablen de ello. Hablamos de bloques económicos, hablamos de tratados de libre comercio y hablamos de las ciudades-región, un tema en el cual nos hemos interesado últimamente particularmente porque estamos convencidos de que el desarrollo es una apuesta que se produce en lo regional. Un mundo que es mucho más comunicado, o que está mucho más comunicado, pero que al tiempo reconoce que el desarrollo se produce en esos pequeños conjuntos sociales o geográficos que son eventualmente las regiones y los estados. La dinámica moderna ha venido cambiando y sin la menor duda el comercio internacional se rige hoy por lógicas nuevas y lógicas distintas. Estamos hablando de las cadenas globales de valor. Estamos hablando de que no es suficiente con que un país decida crear las condiciones para poder exportar. No es suficiente porque eso no va a ser comprado por los mercados si no somos parte de las importantes cadenas de valor global. Es más, es probablemente un acotamiento a las aspiraciones que eventualmente pueden tener los países en donde probablemente usted no tiene que aspirar a ser el vehículo más moderno del mundo, pero sí puede aspirar a ser 2, 3, 4 o 5 piezas de ese vehículo y ser parte de los países y de las fábricas mundiales, de las fábricas sincronizadas, de las cuales nos habla Juan Blight, en donde tenemos efectivamente la oportunidad de tener a nuestra mano de obra produciendo partes de los componentes que son altamente vendidos y que tienen mercados internacionales desarrollados. Es importante entonces que seamos conscientes de lo que sucede en el mundo. Y para eso quiero hacer una serie de referencias cortas alrededor de temas en los que seguramente van a profundizar también nuestros expositores del día de hoy. El mundo está viviendo una situación muy particular, no es solamente Colombia. En el mundo nos encontramos hoy en día frente a un escenario de desaceleración económica. A veces me preguntan a mí, ¿por qué si Colombia tiene la tasa de cambio hoy en día más competitiva que probablemente haya tenido en la última década, ¿por qué no tenemos un país que está exportando más? Estamos en un mundo desacelerado. Estamos en un mundo donde algunos de nuestros socios comerciales no han decidido, pero se están enfrentando a demandas disminuidas, a demandas frenadas que no están permitiendo que el consumo sea alto. Países como Brasil o países como inclusive Estados Unidos o la Unión Europea no están consumiendo todo lo que pudieran consumir. Por supuesto, China y Asia son un ejemplo muy marcado del cual les voy a hablar ahora. Los mercados financieros han demostrado ser volátiles e inestables. Increíblemente para la idea, digamos, de algunos economistas, vemos cada vez más, digamos, la tendencia de países para volver a establecer algunas barreras de proteccionismo. Y eso está haciendo que algunos gobiernos inclusive tengan unos menores márgenes de política pública y algunas autoridades monetarias tengan menor margen de política pública. Cuando uno ve la historia de cómo se han venido moviendo las potencias mundiales, vemos como en los años 80 teníamos, digamos, un mapa como el que aparece acá arriba, en donde teníamos, por supuesto, a un Brasil, a una Unión Soviética, Europa, Estados Unidos y Canadá. En los años 90 empiezan a aparecer, estaba Japón, por supuesto, en los años 90 se mantiene un mapa relativamente igual, pero en el año 2000 empiezan a pasar cosas, y empiezan a pasar cosas importantes. Una de ellas es que China entra a jugar un papel importantísimo en la economía mundial. Y luego, hoy en día, en el año 2015, además tenemos otros países que además tienen un mercado potentísimo, como es el caso de la India, que entra a jugar un papel importante. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque efectivamente cuando allá respiran, cuando allá estornudan, todo el planeta eventualmente tiene síntomas de gripa. Y eso es algo que tenemos nosotros que tener en cuenta. El volumen mundial de servicios y de comercio y de bienes ha tenido una desaceleración durante los últimos años. Hemos visto, por ejemplo, niveles como los del año 2000, donde estábamos hablando de porcentajes del 12.3%, porcentajes de crecimiento que han venido bajando hasta, por ejemplo, en el año 2009 tuvimos un decrecimiento del 10.5%, y el crecimiento que hemos venido teniendo durante los últimos años no es el mejor crecimiento. El comercio de bienes y servicios del año 2015 y el año 2016 tendrá un crecimiento de cerca del 3.1%, en el 2017 se espera que haya un 3.8% y en el 2018 del 4.1%, que no es, digamos, el nivel que de alguna forma en algunos momentos al cual estuvimos acostumbrados.
El crecimiento económico del total del planeta, que aparece, digamos, en la línea amarilla que ustedes tienen, está en niveles de cerca del 4.8% esperados para el año 2018, fueron del 4% en el 2015. En el mundo, perdón, voy a corregir, el amarillo era mercados emergentes y economías en desarrollo. En el mundo tenemos un crecimiento del 3.1 y 3.6%, y las economías avanzadas estamos hablando de crecimientos de solamente 1.9 y 2%. Esta se ha convertido en una de las variables con mayor efecto sobre nuestra economía. Y esto es muy importante decirlo, y voy a referir a dos temas sobre ello, que inclusive es una conversación que yo he podido tener la oportunidad de tener con el ministro de Hacienda. Esta gráfica no es una sorpresa para nadie, es una gráfica en donde tenemos unos datos del año 2013, donde teníamos un petróleo que estuvo en un momento dado en precios superiores a los $100, y que hoy en día se encuentra en precios de alrededor de $40, y estamos hablando en este caso del precio del petróleo WTI por barril. Lo más importante y lo que yo quiero resaltar aquí es que el comportamiento de esta variable verdaderamente generó un gran efecto sobre nuestra economía. No solamente nos enfrentó a una reducción importante de los ingresos petroleros de Colombia, dado por la reducción de los dividendos que tiene una empresa como Ecopetrol y la reducción de la renta que pagan las empresas petroleras al Estado colombiano, y también, por supuesto, la reducción de las regalías a las regiones, sino también porque nos afectó la tasa de cambio. Y nos afectó la tasa de cambio corrigiendo un efecto que nosotros sabíamos, o que yo sobre el cual había venido llamando la atención, en donde yo dije, hubo una enfermedad holandesa marcada. En este momento estamos viviendo un momento complejo porque nos hemos recuperado de la tasa de cambio, pero tenemos al mismo tiempo la desaceleración de la economía de la cual estábamos hablando ahorita. Entonces tenemos efectivamente una oportunidad que estamos aprovechando, y la estamos aprovechando bien para sustituir importaciones, y en eso la economía colombiana y la industria colombiana y el empresariado colombiano han venido reaccionando, pero no estamos pudiendo exportar como hubiéramos podido querer, y de alguna forma fue una coincidencia desafortunada que eso se presentara. Pero esta variable me permite plantear lo que yo considero que es el principal desafío que tiene la economía colombiana en este momento, el principal desafío que tiene nuestro país en este momento. Y es, ministro, y se lo mencionaba yo a usted en algún foro o en algún debate que tuvimos, y es ¿qué va a hacer Colombia el día que el precio del petróleo se recupere? ¿Vamos simplemente a vivir un proceso de revaluación que nos va a conducir a que efectivamente la industria nacional y los bienes transables efectivamente pierdan competitividad? ¿Vamos verdaderamente a tomarnos el riesgo de que eso suceda? Nadie sabe, por supuesto, cuándo el petróleo va a recuperarse. Algunos expertos dicen que va a ser dentro de 2 años, otros hablan de 3 años, otros hablan de 4 años. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, la que tiene que hacer en este momento la sociedad colombiana, es ¿cómo nos vamos a preparar para el momento en el cual el precio del petróleo se recupere? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que no se nos baje la tasa de cambio como se nos bajó, para que los transables no pierdan competitividad, para que no vivamos una nueva enfermedad holandesa, para que todos los esfuerzos que estamos haciendo en producción, en transformación productiva en este momento y en desarrollo productivo no se reviertan? ¿Cuál va a ser realmente la decisión colombiana? ¿Vamos a ser capaces, como Noruega, por ejemplo, de no monetizar, no las regalías, porque hay una cierta previsión para que una parte de las regalías no se monetice? ¿Vamos a ser capaces de no monetizar los ingresos petroleros? ¿Vamos a ser capaces de ahorrar como Noruega? ¿Vamos a ser capaces de tener recursos disponibles para el día que se vuelva a bajar el precio del petróleo? Yo creo que sin duda, para este escenario, para el empresariado colombiano, para la economía colombiana, es una de las principales preguntas. Yo inclusive he venido diciendo que deberíamos establecer una reforma importante, una reforma inmediata que nos permita generar esos ahorros y que evite que se produzcan las monetizaciones inmediatas. Y es mejor hacerla ahora, cuando no tenemos el dinero, que hacerla cuando tenemos el dinero. Si esperamos a tener el dinero, tengan ustedes la plena seguridad de que la tentación de utilizarlo nos va a ganar. Y yo diría que eso es un reto inclusive para todos los países petroleros, pero en el caso de Colombia, en donde verdaderamente aspiramos a tener una economía diversificada, tenemos que tomar esa decisión y la tenemos que tomar pronto, y tenemos que tomarla con valentía, y es una decisión seria. Y hay que decir en todo caso que en el caso de América Latina la concentración en materias primas sigue siendo muy grande, que aspiramos de pasar de estos productos, de estas 6 categorías, que ustedes ven que que tienen un peso importantísimo en términos del total de exportaciones. En el caso de Colombia, el 35% de las exportaciones han sido petróleo crudo, y somos el 1% del mercado global.
Pero vean ustedes lo que sucede con indicadores como el del año 2001, en miles de millones de pesos en términos de petróleo, el del año 2008 y el del año 2015. La verdad es que nosotros tenemos un reto importante. La volatilidad es importante, dependemos demasiado de los mercados. La única forma de quitarle el elemento de volatilidad es tomar una decisión responsable que haga que el día que nosotros tengamos, nuevamente, recursos provenientes del petróleo, podamos efectivamente ahorrarlos para el momento en que no los tengamos. En un porcentaje importante, en un porcentaje material, no un poquito. Nos van a poner, eso significa poner a prueba nuestra economía y poner a prueba nuestra seriedad. Bueno, aquí les estoy hablando nuevamente de la concentración en términos de materias primas y cómo, digamos, estamos hablando de productos sin mayor valor agregado para América Latina en términos de alimentos, metales y petróleo. Por otro lado, nos hemos encontrado con un mercado particularmente volátil en términos de las bolsas de valores. Ustedes ven ahí los datos, digamos, del Standard & Poor's, del Dow Jones, del Colcap y del mercado brasilero. América Latina vive y los mercados de valores han vivido una situación de volatilidad inmensa. El dólar efectivamente ha reaccionado y se ha vuelto una de la moneda más fuerte, y eso lo han vivido todos los países, no es un efecto solamente de Colombia. Tenemos como todas estas monedas, incluyendo el euro, es muy importante decirlo, han vivido un proceso de devaluación importantísimo, dado todo lo que ha venido sucediendo en la economía. Muy importante. Una frase que quiero que se lleven ustedes en su mente: todo lo que sucede afecta a la economía. A veces creemos, cuando uno lee y oye las noticias internacionales, creemos que lo que sucede en otros países es mera cultura general o mero interés por nuestros congéneres. No es así. Lo que sucede en otros países afecta a nuestra economía. Es verdad que lo que sucede en los procesos electorales en otros países afecta a la economía. Es verdad que el terrorismo mundial la afecta. Temas como el Brexit, y ahora me voy a referir a eso, las migraciones y los desastres naturales. Lo que suceda, por ejemplo, en una sociedad como la sociedad norteamericana, en el mes de noviembre, será importante para la economía mundial, será importante para la economía colombiana. Será importante no solo por temas políticos, y si tenemos más o menos afinidad con un candidato o si tenemos más o menos afinidad con las ideas de ese candidato. Realmente lo que vamos a tener, y ustedes lo van a ver, son efectos importantes sobre el resto del planeta. El tema del terrorismo, que parecía ser un tema exclusivo de algunos países y de algunas sociedades, entre ellos la sociedad colombiana, cada vez menor, pero que sin duda lo hemos tenido que vivir durante los últimos 25 años, pasó de ser un problema local a convertirse en un problema global. Temas como el Brexit, qué discusión más interesante, y qué discusión más interesante incluso para la sociedad colombiana. Ustedes vieron como un proceso en el cual no se tuvieron en cuenta quizás las consecuencias de una u otra decisión condujo a que la Gran Bretaña en este momento se viera abocada a tomar una decisión económica y social de la cual quizás no eran conscientes. Y eso va a afectar a todo el mundo. Eso es un efecto que no solamente, evidentemente, tiene efectos claros, efectos evidentes sobre la Gran Bretaña, sino va a tener efectos sobre, por supuesto, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea y países como Colombia, que se encuentran relativamente lejos. Sin duda vamos a terminar teniendo efectos importantes. Tema como las migraciones. Fíjense lo que ha sucedido durante el último tiempo. Las migraciones han puesto además en jaque no solamente el sistema migratorio de los distintos países, sino además el tema fiscal. ¿Cómo atenderá, por ejemplo, España toda el inmenso flujo de personas que le ha llegado, o Italia, Bulgaria o Grecia? Esa es una pregunta que tenemos que plantear. ¿Qué pasaría también, por ejemplo, si en un país como Colombia, por razones políticas, empezáramos a tener una migración muy fuerte de alguno de nuestros vecinos? Y tenemos que estar preparados para ello. El argumento primordial detrás de estos puntos que he venido enunciando es que lo más importante es que todo lo que sucede en otras economías afecta a la economía colombiana. Tenemos una Europa que no ha crecido suficientemente bien, no suficientemente rápido. El crecimiento de Europa ha sido relativamente lento. Esto ha hecho justamente que la demanda mundial, uno de los componentes de la demanda mundial, no haya reaccionado lo suficientemente rápido. Nuestras exportaciones, entre otras, no han sido suficientemente dinámicas por ese tema. Un tema muy interesante, porque este es uno de los temas que más se está analizando en Colombia: el porcentaje de la deuda el porcentaje de la deuda como porcentaje del PIB, la deuda como porcentaje del PIB de otros países. En la Unión Europea ustedes pueden ver cómo pasó del 62% al 78%, perdón, al 87%. En la zona euro es del 93%, Grecia es del 178%, Bélgica del 106%, España del 99%, Irlanda del 95%, Reino Unido del 90%, Austria
del 86%. Por supuesto, las calificadoras de riesgo y los financiadores de este mundo están muy atentos a lo que sucede con esta variable, que por cierto, además, se va a ver inmensamente afectada por la devaluación que han venido registrando las monedas de esos países, como lo que sucedió en Colombia. Y esa es una de las razones por las cuales, entre otras cosas, tenemos en este momento un porcentaje de la deuda tan grande y hablamos de niveles del 42%. Evidentemente, se aumentó la deuda en pesos y no solamente se aumentó la deuda en pesos, sino que se nos aumentó el servicio de la deuda y eso le impone al gobierno colombiano una exigencia adicional en términos de recursos para atender esa deuda y nos aprieta más el presupuesto nacional. La libra esterlina bajó al 3.81% en un día. Ustedes vieron cómo pasó de 1.48 libras por dólar a 1.39 libras por dólar. Los mercados bursátiles, los de todo el mundo, nos han demostrado su capacidad de volatilidad y cómo efectivamente tienen en este momento un efecto muy importante, incluso sobre los comercios entre los países. Una pregunta inmensa que está siendo planteada en este instante y que efectivamente va a afectar a América Latina es cómo va la Gran Bretaña a desarrollar de aquí en adelante todos sus acuerdos comerciales. ¿Pertenecerá a un grupo o pertenecerá a otro grupo? Hoy en día está un poco dentro de la eurozona, pero no está en la zona Schengen, está dentro de la Unión Europea, no está dentro de la eurozona, no está dentro de la zona Schengen, está dentro de la Unión, digamos que aparece en la línea amarilla, aparece dentro del Consejo Europeo, pero tiene que de alguna forma entrar a renegociar todos los tratados de libre comercio seguramente si quiere tener el mismo flujo de bienes y servicios que tenía históricamente. Por último, en términos de geopolítica, quiero hablarles de Asia. Asia para nosotros es mucho más importante de lo que nosotros hemos reconocido. El Pacífico es mucho más importante de lo que hemos reconocido y por eso, entre otras cosas, tenemos invitados que nos van a hablar del tema de Pacífico en el día de hoy. Ustedes saben la importancia en términos de población de una economía como la China. Asia representa 4.100 millones de personas del 7.300 millones de personas que tiene el planeta y de esos 1.371 millones están solamente en China. Cuando uno trata de identificar cuál ha sido el efecto de China sobre la economía mundial, este es el gráfico relativo, digamos, en términos reales, de cuánto significaba en términos de 1980, cuánto significaba en el 1990, en el 2000, 2010 y 2015. Efectivamente, el resultado promedio de crecimiento entre el año 1980 y 2010 fue del 10.1%, hoy en día no es de ese nivel, ha bajado al 7.8%, le puede parecer a uno. Bueno, y ese es el promedio de 5 años, se espera que este año inclusive sea un dato significativamente menor, le puede parecer un dato particularmente alto cuando lo compara uno con las economías como la colombiana, pero sin duda es otra restricción importante en términos de la demanda. ¿Dependemos de China? La verdad es que cada vez dependemos más de China, todo el continente depende más de China y vemos como efectivamente un país como Brasil tiene una dependencia inmensa. En México se produce un fenómeno quizá contrario, en donde menos del 2% dependen de China. Colombia ha venido generando una actividad que nos hace en este momento tener unas importaciones donde cerca del 18.6% provienen de allá y unas exportaciones que del 6.3% van hacia China. De manera que las oportunidades son grandes y nosotros tenemos un ojo que ponerle a esa economía en particular. En términos de Latinoamérica, hemos tenido, por supuesto, un comportamiento significativamente menos bueno. Ustedes ven el dato que aparece abajo en la línea en donde el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe en el año 2005 creció el 4.7%, en el 2010 creció el 6%, y de ahí en adelante hemos tenido años muy modestos. Y eso es lo que ha venido sucediendo con nuestros vecinos, eso es lo que ha venido sucediendo en nuestro entorno. Por eso cuando vemos crecimientos del 2.5%, del 2.3%, del 3% en una economía como la nuestra, de pronto nos decimos, quizás no estamos tan mal, quizás hemos logrado probablemente capotear algunas de las condiciones internacionales de mejor forma. No puede ser, digamos, un consuelo de tontos para nosotros ver lo que le sucede a nuestros vecinos, pero sin duda lo que ha venido sucediendo en el barrio, en el entorno nuestro, es relativamente importante. A pesar de que no tenemos una región uniforme, a pesar de que tenemos países como la Alianza del Pacífico en los cuales nosotros creemos que se encuentra la gran oportunidad para el continente. En términos de la estrategia para una nueva industrialización, y ya para terminar, recordarán ustedes, esta fue la estrategia que nosotros planteamos el año pasado, que se convirtió, como decíamos, en una agenda de trabajo conjunta con el gobierno nacional.
Trabajamos varios capítulos como el costo país, la productividad, el entorno competitivo, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, los encadenamientos y apuestas productivas, el fortalecimiento institucional y el papel del sector empresarial. Dijimos una gran cantidad de cosas alrededor de aspectos fundamentales para el sector empresarial, pero hoy voy a referir a algunos que hemos encontrado que hoy en día preocupan al sector empresarial. Primero, la corrupción. Y a esto queremos dedicarle un capítulo especial. No hay la menor duda de que Colombia está en mora de tomar una decisión importante para combatir la corrupción en forma decidida y en forma contundente. Pero para esto tenemos que convencernos, y tenemos que convencernos hasta los tuétanos. La corrupción se come las economías, la corrupción se come las sociedades. Tenemos nosotros que ser capaces de establecer sistemas de monitoreo, de seguimiento, de denuncia. Tenemos que ser capaces verdaderamente de poner el ojo y además poner el reflector muy fuerte sobre los hechos de corrupción. Y tenemos que rechazarlos con verdadero convencimiento. Si no superamos la corrupción, todos los esfuerzos que estamos haciendo en otros campos no van a ser fructíferos. Y eso se los quiero dejar realmente a ustedes como una reflexión. Es una reflexión que se produce además en términos individuales, pero debería producir efectos colectivos. Segundo, el tema del contrabando. Ustedes me oyen hablando a mí a veces del tema del contrabando, a veces soy repetitivo, pero es que efectivamente, y yo les quiero dar un contexto. En Colombia se estima, y ahora hablo de América Latina, en Colombia se estima que el contrabando total es de cerca de 6.000 millones de dólares por año. 6.000 millones de dólares por año es equivalente a ese ingreso petrolero que perdimos, ministro, a los 20 billones de pesos que perdimos en razón de la caída de los precios del petróleo. Y eso los está perdiendo nuestra economía y está enriqueciendo a unas pocas personas y está enriqueciendo a veces a otras economías y produce desempleo, y este es el monto absoluto del contrabando, y no estamos contabilizando sus efectos sobre el empleo, sus efectos sobre la formalidad, sus efectos sobre las cotizaciones a la seguridad social. De manera que nosotros sí creemos que Colombia se tiene que convencer de que este es un problema grande. Por eso cuando se toman algunas acciones concretas, claras, conocidas por todos, para defender a Colombia del contrabando, nosotros los aplaudimos. Por eso cuando no se toman llamamos la atención sobre lo mismo. Se estima que el contrabando en América Latina, para que ustedes tengan otras cifras, de cerca de 49.000 millones de dólares por año. Es una economía criminal grande, es una economía criminal tan grande como el narcotráfico o más grande que el narcotráfico. Colombia y los países de América Latina, y para eso hemos propuesto nosotros una alianza latinoamericana, tienen que tomar una decisión mucho más fuerte alrededor del tema del contrabando. Por eso algunas conversaciones que se dan alrededor de las decisiones de la OMC o algunos decretos eventualmente para aranceles, a nosotros nos parece que son una desviación del problema fundamental. El problema fundamental es la subfacturación. Para que ustedes sepan, de esos 6.000 millones de dólares, el 92% es contrabando técnico. Es decir, contrabando que se produce y que entra por los puertos, pero que es el resultado del cambio de probablemente una partida arancelaria y que le produce gran daño a la economía nacional. Tenemos luego tres preocupaciones fundamentales de las cuales queremos hablar. Por una parte, el costo país relacionado con el tema tributario, ministro. Es un tema que es imposible que usted venga a la Asamblea y nosotros no hablemos de ese tema, y estoy seguro que además usted quiere mencionarlo. Nosotros realmente consideramos que la discusión tributaria es una discusión que ha tomado un poco más de tiempo del que nosotros hubiéramos querido. Tuvimos una discusión fuerte, digamos, en un momento dado, un debate fuerte, más que discusión, alrededor de la reforma del año 2014. En este momento tenemos la expectativa de que se vaya a dar una reforma tributaria en el año 2016. Se hizo un estudio concienzudo y un estudio juicioso por parte de una comisión que estudió cuáles eran las mejores alternativas para el país. Existe una inmensa incertidumbre y yo creo que es nuestra tarea, señor ministro, eliminarla. Existe una inmensa incertidumbre alrededor del momento en el cual vamos a tener una tributaria efectivamente en discusión y efectivamente en trámite frente al gobierno, frente al Congreso de la República. Existe una inmensa incertidumbre alrededor de los componentes de esa reforma tributaria. Originalmente habíamos hablado de una reforma tributaria que era para la competitividad, para eso era. Evidentemente el panorama mundial cambió y el panorama económico cambió, y eso por supuesto lo entendemos, y el Estado tenemos que financiarlo. Nosotros esa discusión realmente no la damos. Ahora tenemos una reforma tributaria que tiene que tener dos objetivos simultáneos. Es el objetivo de la competitividad y el objetivo de financiar
el hueco que de alguna forma nos dejó la baja en los precios del petróleo. Pero es importante para este grupo que usted ve enfrente suyo que podamos rápidamente dar señales alrededor de cuál es la reforma tributaria, cómo es y cuándo la vamos a tramitar. Nos asusta mucho que se vaya a tramitar en forma acelerada durante los 2 últimos meses del año. Le tenemos susto, y se lo digo con toda tranquilidad. Tenemos, no sé si tenemos en este momento con nosotros algunos congresistas y si ya llegaron, porque esperamos algunos que están inscritos, pero tenemos susto, por ejemplo, de cómo se da un trámite acelerado en el Congreso que puede terminar siendo pupitriado, que puede terminar teniendo micos o teniendo eventualmente cosas que de las cuales ni siquiera nos damos cuenta, ni el sector privado ni el sector público, cuando se hace en forma acelerada. Además, es una reforma tributaria que, como usted lo ha mencionado y el señor presidente de la República también, debería ser para los próximos 10 o 15 años. Ojalá uno pudiera cerrar ese capítulo. Esta es la reforma que vamos a tener para los próximos 10 o 15 años. Listo, y no tenemos reformas de cada 18 meses o 19 meses como ha sido, digamos, hasta ahora la tradición en Colombia. De manera que ese es un elemento de incertidumbre que sí está en nuestras manos. No manejamos el precio del petróleo, no manejamos la demanda internacional. Pero la reforma tributaria sí es una decisión que nosotros podemos tomar y podemos tomarla pronto. Nosotros creemos que está introduciendo un ruido demasiado grande en nuestra economía ese hecho. Luego tenemos un tema, por supuesto, de costo país en el cual hemos venido trabajando. Es una tarea grande, en términos de trámites, perdón, y tarifas, una tarea grande que hay que realizar. Efectivamente, hay muchos temas que nos preocupan y me voy a referir a uno que tiene que ver además con el tema de seguridad jurídica también, porque quiero hablar de seguridad jurídica, que se refiere al tema de la incertidumbre que existe en Colombia para realizar proyectos en este momento relacionados, por ejemplo, con las consultas previas y con las eventualmente consultas populares. Colombia tiene que tomar la decisión, hombre, queremos o no queremos efectivamente producir un modelo de desarrollo que, respetando el medio ambiente, que respetando las comunidades, que respetando por supuesto el derecho de las minorías, efectivamente pueda saber hacia dónde vamos en términos de los nuevos proyectos. Es muy preocupante que, por ejemplo, en una región, como está sucediendo en este momento en Colombia, se haga una pregunta tan amañada como la pregunta de si usted quiere o no quiere tener minería, y perdónenme si el fraseo no es exacto, pero la pregunta que se ha apoyado o que se ha propuesto es: ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que haya actividades que afecten el medio ambiente, afecten el desarrollo, afecten la población, afecten a sus niños, afecten a sus familias, como la minería? Esa pregunta es una pregunta amañada que no conduce a nada, que polariza nuestra sociedad y que efectivamente yo personalmente lamento que el Tribunal Administrativo del Tolima haya aprobado esa forma de hacer las preguntas y que genere ese precedente, porque es que uno no puede estar preguntando todos los días si actividades legales se pueden o no se pueden hacer. Si son legales, son legales. Por supuesto, las sociedades pueden repensarse, pero ese tema en particular nos produce gran preocupación. Voy a saltarme este slide. Para entrar en el último tema alrededor del tema de desarrollo y decir, estamos convencidos y hemos venido haciendo propuestas alrededor del desarrollo. Estamos convencidos de que el desarrollo es un ejercicio regional, de que las regiones tienen que pensarse a sí mismas, de que no es posible producir decisiones homogéneas en términos de poder desarrollar los llanos orientales, poder desarrollar la Orinoquía, poder desarrollar el Pacífico, poder desarrollar el Caribe, poder desarrollar el centro del país con decisiones de política pública. Creemos que hay que hacer ejercicios en donde se piensa el desarrollo desde el punto de vista regional. Para eso nosotros hemos venido haciendo propuestas. Una primera propuesta la hicimos además en este mismo escenario hace algunos meses, el 28 de mayo, que fue la de creación de algo que nosotros denominamos la Ciudad Caribe Colombia, que es un desarrollo en donde proponemos crear una plataforma de competitividad que le saque lo mejor posible a la región Caribe y que haga de la región Caribe colombiana el escenario del crecimiento y el escenario del desarrollo más interesante de la cuenca del Caribe. Asimismo, estamos en este momento, y no tenemos logo para ello todavía porque estamos proponiéndole y trabajando con las regiones y hemos trabajado ya con varios de ellos. Estamos proponiendo que se cree algo que hemos denominado la Plataforma Pacífico, en donde nuestro Pacífico, el Valle del Cauca, el eje cafetero, los tres departamentos del eje cafetero, unan todas sus potencialidades y construyamos una gran plataforma para poder acceder al Pacífico mundial y nosotros, a esa gran cuenca del Pacífico, y nosotros poder ser
unos actores importantes allí. Estamos trabajando, celebramos, como dijo el presidente de la Junta de Dirección Nacional, celebramos que haya salido el COMPES de Desarrollo Productivo y celebramos que adicionalmente, seguramente usted nos menciona y la ministra también, haya una decisión de hacer ejercicios de desarrollo regional que podamos desarrollar nosotros de aquí en adelante. Hemos venido trabajando en agroindustria y sobre ese es un tema además del cual evidentemente nosotros creemos que Colombia tiene las mayores potencialidades y hemos venido también trabajando en la industria, donde hay un tema de encadenamientos muy grande y hemos venido también trabajando en el tema de generación de servicios donde Colombia ha demostrado que somos particularmente potentes. En servicios financieros, de salud, de economía naranja, de TICs, de logística, de servicios legales, contables, industrias creativas, comunicaciones, telecomunicaciones, temas digitales, por supuesto. Esto es para decirles entonces que tenemos una serie de retos, que el mundo nos afecta, que el mundo para nosotros es importante, que queremos trabajar con el gobierno, pero tenemos temas pendientes muy grandes, que la certidumbre jurídica se ha convertido en una de nuestras mayores preocupaciones, que conocemos de casos en los cuales actores internacionales se preguntan, caramba, Colombia, ¿qué quiere, por ejemplo, alrededor de algunos sectores, como pueden ser en un momento el agro, la agroindustria o la minería, donde queremos adicionalmente saber qué sucede con lo tributario, donde queremos bajar las incertidumbres. Este es un grupo, señor ministro y pues visitantes, es un grupo de empresarios que está decidido a ser el promotor del desarrollo de Colombia, que quiere ser reconocido como tal, pero que está decidido, por supuesto, a asumir su parte y a asumir su responsabilidad. Nosotros somos los que jalamos y los que producimos el desarrollo del país, producimos los impuestos, pagamos los impuestos y producimos los empleos y los puestos de trabajo. Cuente con este grupo para que Colombia sea desarrollado, generemos las condiciones para que Colombia efectivamente sea un país que pase, por favor, de ingreso medio a ingreso alto. Muchas gracias.